Buenos días, mi hermana Nancy. Buenos días a mi suegrita Marta Isabel. Buenos días a todos los que nos vamos conectando. Es un momento muy hermoso y tengo una vez más la oportunidad de traer a ustedes una palabra en este programa del corazón de Dios a nuestro corazón. Y como todos estos días, el Señor nos ha inquietado mucho al tema de la oración, a orar, a orar y a orar. Y hoy hemos titulado este espacio de esa manera: enséñanos a orar. Así que antes de empezar vamos a elevar una corta oración diciéndole esto al Señor, diciéndole: Señor, enséñanos a orar. Vamos a decirle: mi buen amado Dios, mi amado Jesús, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, Señor, queremos entrar en un espacio de intimidad contigo, Señor. Queremos entrar en un espacio, Señor, de gratitud hacia ti, Señor. Y queremos en esta mañana decirte, Señor, enséñanos a orar, Dios. Quizás, Señor, no es porque no sepamos o no lo hagamos, Señor, sino que en ti, Señor, nunca es suficiente, Señor. Y tú traes día a día a nosotros las palabras propicias para orar día tras día junto contigo, Señor, para clamar a ti, Dios bendito y poderoso. Vamos a entrar en este espacio, Señor, del corazón de Dios, a nuestro corazón, Señor. Y queremos que seas tú, Señor, trayendo una palabra de vida, Dios, trayendo una palabra de poder a cada uno de nuestros hogares, a quien lo necesite, Señor, que somos todos, Dios. Todos de una u otra manera, Señor, tenemos necesidad de ti y tenemos necesidades en ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada persona que se conecta, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy buenos días, ahora sí a todos. Y traía esta palabra que el Señor inquietaba mi corazón, y todos estos días hemos estado en tiempos de oración, en tiempos muy hermosos, y el Señor me daba esta palabra que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 5. Y quizás todos lo conozcamos porque es el tan conocido Padre Nuestro. Y aquí lo vamos a ver, pero quiero que leamos algo muy detalladamente. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esta palabra es muy hermosa, y aunque muy conocida, muchas veces veo muchas personas que sencillamente declaman estas palabras de una manera repetitiva, de memoria, y inclusive en un tiempo yo también lo hacía, y sé que muchos de nosotros quizás lo hacíamos y oramos: Padre nuestro que estás en el cielo, y rápidamente. Pero hay algo que es muy interesante en esta palabra, y es algo que nos inquieta mucho. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Es lo primero que nos dice. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué pasaba con esto? Estos discípulos se vieron también inquietados por esto, porque ellos veían que Jesús tenía un lugar seguro en su Padre. Jesús tenía un lugar seguro en nuestro amado Dios. Y era el lugar que él frecuentaba. Él, más que ir a un lugar, y más que ir a los perdidos, más que ir a los enfermos, más que ir a sus mismos discípulos a darles enseñanzas, el Señor Jesús tenía un lugar seguro. Tenía un lugar que frecuentaba más que todo, y era la presencia de su Padre. Y esto es hermoso, porque vemos aquí que los discípulos no le dijeron: Jesús, enséñanos a hacer milagros. No, Jesús, enséñanos a echar fuera a los demonios.
No, Jesús, enséñanos a predicar como tú. Y es algo que deberíamos también decirle al Señor: Señor, queremos aprender a hacer milagros. Señor, queremos echar fuera demonios. Señor, queremos predicar como tú lo haces. Pero no, en esta ocasión el discípulo le dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué queremos aprender a orar, Señor? Porque queremos también tener nuestro lugar seguro. Y es con nuestro Padre. Queremos tener nuestro lugar seguro, nuestro lugar de protección, nuestro lugar de intimidad, que es junto al Padre. Por eso aquí cuando Jesús les dice: cuando oréis, decid Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando decimos Padre nuestro es porque tenemos un lugar de familiaridad. Porque nosotros no le decimos Padre a cualquier persona. Es más, muchos de nosotros ni siquiera le dicen Padre al Padre terrenal que tenemos. Hay muchos jóvenes, muchos hijos que llaman por su nombre a sus padres. Entonces, cuando le decimos al Señor Padre nuestro, es porque reconocemos que hay un lugar seguro para nosotros, que hay un lugar de protección para nosotros, que hay un lugar donde esa comunión entre el Señor y nosotros se hace verdadera. Y no hay un lugar más verdadero que nuestro lugar íntimo con el Señor. Porque déjenme decirle, iglesias, que cuando tenemos un privilegio como estos, quizás hay veces muy sencillo orar y hablar con el Señor. Pero cuando vamos a nuestro lugar de intimidad, es nuestro lugar seguro. Aquí veo que hay en promedio 20 a 50 personas que se conectan. Y déjenme decirles que para el orador es una presión quizás poder llevar una palabra y no tener que equivocarnos. Cambio allí en la presencia de nuestro amado Rey es donde tenemos lugar a ser nosotros mismos. Es donde tenemos lugar quizás a equivocarnos y decirle: Señor, redargúyeme si estoy equivocado. La prioridad de Jesús era la comunión íntima con su Padre. La prioridad de nuestro amado Señor Jesús no era rápidamente ir a sanar, no era rápidamente ir a echar demonios, sino que Él siempre tenía una enseñanza con todo esto. Pero sobre todas estas cosas, la prioridad de nuestro amado Jesús era la comunión íntima con su Padre, por encima de sus deseos propios. Vemos que cuando el Señor Jesús fue allí a orar al monte Getsemaní, Él decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero por encima de todo esto le decía: Señor, pero haz tu voluntad por encima de la mía. Es hermoso ver esta familiaridad entre el Hijo y el Padre, donde puedo expresarle al Señor lo que siento, donde puedo decirle: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero sé que tú tienes un propósito mayor, así que no hagas tu voluntad, no hagas mi voluntad, sino que por encima de todo, impón tu voluntad, Señor. Los discípulos veían cómo Jesús se metía en comunión íntima con su Padre, y esto era lo que realmente llamaba a ellos la atención. Ver cómo el Señor Jesús tenía esa comunión íntima con su Padre. Porque nosotros muchas veces como iglesia nos sorprendemos cuando alguien ora y hay una persona que obtiene sanidad. Cuando alguien ora y echamos fuera demonios. Todo esto nos impresiona cuando alguien se para a orar con gran elocuencia. Y esto nos impresiona y decimos: ¡wow! ¿Cuánto sentido hay en las palabras que dice esta persona, este orador? Pero más encima de todas estas cosas es crear una comunión íntima con nuestro Padre. Es crear esa comunión de confianza entre un hijo y un padre. Es entender que Dios no es un Dios ajeno, no es ese Dios que está allí arriba en los cielos y que simplemente está sentado en su trono y nos escucha desde lejos y es ajeno a nuestros problemas. No, es entender que Dios es ese Dios que se levanta de su trono para inclinar su oído ante nosotros, ante nuestra oración, ante nuestra gran oración. Y en nuestra oración es donde definimos nuestra intimidad con Dios.
En nuestra oración es donde definimos nuestra comunión íntima con Él, nuestra relación de confianza y seguridad con Él. Es donde definimos el temor que tenemos hacia nuestro Señor y la reverencia que tenemos hacia Él. Nos damos cuenta aquí en el Padre Nuestro, y es una oración que la podemos hacer en 15 segundos, 20 segundos. Y es una oración sumamente poderosa. Y déjeme decirle, iglesias, que el largo de nuestra oración no define lo profundo de nuestra comunión con Dios. Muchas veces podemos acercarnos al Señor, y hace algún tiempo tuve la oportunidad de ver una palabra que se llamaba así, más que palabras. Pero podemos acercarnos al Señor y con gran elocuencia y con gran poder y con palabra de Dios podemos decirles en muchas cosas: oh Señor, aleluya. Con gran elocuencia, con gran poder, y podemos decirle: Señor, tu palabra dice. Pero en esta mañana traje 2 puntos que para mí son la clave para tener una comunión íntima con el Señor. 2 puntos que son sumamente importantes para tener una comunión íntima con Dios. Y no es quizás orar con gran elocuencia, no es quizás llegar a sorprender al Señor con cuán buenos oradores nos hemos vuelto, sino que son 2 cosas muy básicas y muy simples que el Señor quiere y espera de nosotros. Y aquí cuando el Señor dice: cuando oréis, dis Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando decimos Padre nuestro, es una oración de confianza. Y ese es el primer punto. Debemos acercarnos a nuestro amado Dios con confianza. ¿Y qué genera la confianza? Más que cualquier otra cosa, más que una gran palabrería, es acercarnos al Señor con un corazón sincero. Cuando estamos quizás furiosos y nos acercamos al Señor y decimos: Señor, pero tu palabra dice que mía es la venganza y que tú peleas por mí y todas estas cosas, quizás no podemos sorprender al Señor con estas palabrerías. A diferencia que si estamos con gran enojo y nos acercamos al Señor y le decimos: Señor, estoy enojado. Como nosotros los colombianos podemos decirle: Señor, tengo una piedra. Y esto genera confianza, nuestra sinceridad. Quizás en estos momentos la situación se ha puesto más complicada, porque el tema de esta pandemia está cada vez más fuerte y vemos personas ya muy cercanas a nosotros, conocidos, que llegaron y están padeciendo esta enfermedad. Y podemos decirle: Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no llegará el mal a mi morada. Con gran elocuencia. Pero es un momento que podemos acercarnos al Señor con confianza y decirle: Señor, realmente siento temor. Señor, realmente tengo miedo de lo que pueda pasar. Tengo miedo de mi familia. Tengo miedo de lo que pase con mi vida. Tengo miedo de lo que pase con mi esposa, con mi hija. Pero muchas veces decimos: no podemos decir estas cosas porque el enemigo está presto a escucharnos. Y tenemos más precaución de lo que pase con el enemigo que lo que piense nuestro amado Dios. Y es allí donde nos acercamos y le decimos: Señor, ¿está mal tener miedo? Y me acerco a ti, Señor, porque esto siento. Tal vez tu palabra habla de seguridad. Y no está mal. No está mal lo que decía anteriormente, iglesia, de declamar la palabra de Dios. No está mal. Pero no hacerlo con una actitud de orgullo o simplemente para querer torcer el brazo de Dios. Sino simplemente declaramos su palabra. ¿Por qué? Porque realmente queremos acercarnos a Dios con un corazón sincero y generar esa confianza, esa relación de confianza. Nosotros aquí en la tierra no impresionamos a nuestros padres con cuánto hablamos o con cuánto prometemos, sino los impresionamos y ellos se sienten orgullosos de nosotros por cuánto hacemos, por cuánta confianza hay entre nosotros.
Igual nosotros de hijos no vamos a ir a contarle cosas a nuestros padres si ellos no generan confianza en nosotros. Pero Dios tiene la puerta abierta y es allí donde nosotros tenemos que entrar y decirle, Padre nuestro, como esa relación íntima y decirle, Señor, hoy quiero presentarme a ti más que con palabras, más que con una gran elocuencia, más que con una gran oración, con un corazón sincero. Y el segundo punto para la clave para tener una buena comunión íntima con Dios es el temor a Dios. Y no es el temor del miedo del qué hará Él, ni el miedo constante de quién es Dios, sino el temor a Dios. Hablamos de una gran reverencia a quién es Él. Así como entendemos que hay una relación de confianza, también debemos entender que hay una relación de reverencia hacia nuestro amado Dios. ¿Por quién es Él? ¿Por quién es Dios? ¿Por quién representa Él en nuestras vidas? Y hay una frase muy hermosa que encontré aquí, dice, el temor a Dios no es el miedo a estar con Él, sino es el miedo a vivir sin Él. Y esta frase es bastante hermosa y eso define mucho el amor de Dios, el temor a Dios. El temor a Dios no es el miedo a acercarnos a Él. No es el temor de acercarnos al Señor y decir, no, yo no puedo hablar quizás con sinceridad porque Él es Dios. Simplemente tengo que seguir unos parámetros, un protocolo. Y no se trata de esto. No se trata de seguir un protocolo, de decir vana palabrería, de decir Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, de memoria, no. Sino se trata de crear esa confianza en el Señor y nuestra. Y decirle, Señor, hoy vengo a ti con reverencia. No quiero, Señor, quizás irrespetar tu nombre. Pero quiero decirte, Señor, que en estos tiempos, como humanos, como personas, quizás nos atemorizamos, Señor. Quizás, Padre Santo, no nos sentimos tan seguros ni tan confiados como tu palabra nos dice que debemos estar. Y es allí cuando el Señor habla a nuestro corazón con esa voz dulce, apacible que tiene Él. Nos da consuelo. Y por medio de esa confianza y ese temor a Dios es donde viene la seguridad y la certeza. Y podemos ya no decir simplemente por decir que nos sentimos confiados, sino que ya con convicción hacia Dios decimos, Señor, hoy en ti encuentro confianza. Hoy en ti encuentro protección. Y ahora entiendo el significado de la palabra que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, Señor, porque tú estás conmigo, Dios. Es allí donde el Señor le decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No quisiera pasar este dolor. Pero por encima de todo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y quiero que nos vayamos con esta frase muy impregnada en nuestro ser. El temor a Dios no es el miedo constante a estar con Él, sino es el miedo a vivir sin Él. Eso es el temor de Dios. Y quiero que nos tomemos un segundo, iglesia, para poder orar esta hermosa oración que el Señor nos enseñó. Pero no simplemente repetirla, por repetirla, sino hallarle sentido a cada una de las cosas que el Señor dice acá. Si nos ponemos a enseñar lo que significa el Padre Nuestro, nos tomaría un largo tiempo porque es un estudio bastante profundo. Nos habla de intimidad, nos habla de confianza, nos habla de relación fraternal. Pero hoy quiero que junto conmigo oremos este Padre Nuestro con una oración de confianza y temor a nuestro amado Dios. Y más que querer lo que hacía nuestro Señor Jesús, de hacer milagros, de echar fuera demonios, de predicar como quizás el Señor lo hacía, o con gran elocuencia, digámosle, Señor, enséñanos a orar. Porque hoy tenemos conciencia de que tú, mi amado Jesús, tenías un lugar seguro en nuestro Padre. Y tu prioridad, amado Dios, era la comunión íntima con el Padre. Enséñanos a orar porque queremos esa comunión íntima con Dios.
Y después de que tenemos esa comunión íntima con nuestro Padre, ya vienen todas las cosas. Viene la seguridad para orar. Porque nos damos cuenta que no es cuántas hermosas palabras podamos decir, sino es cuánto respaldo tengamos de nuestro amado Dios y Él nos llene nuestra boca de las palabras que Él quiere decir. No es la importancia de acercarnos a una persona con afán y echar fuera demonios, sino es empoderarnos con el poder de Dios y entendernos que el poder de Dios es el que echa fuera todo demonio. No es el afán de hacer milagros. ¿Cuántos de nosotros vemos personas enfermas y queremos acercarnos con ese afán y decirle, Señor, sánalos? Si no es sin intimidad, igualmente, repito una vez más, empoderarnos y entender que esa persona es sana, no por medio nuestra, sino por el poder que Dios ha puesto en nosotros. Así que vamos a elevar esta oración hermosa y vamos a decirle, como dijo nuestro Señor Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. Ayúdanos, Señor, hoy a entender que tú no eres un Dios ajeno, que tú no eres un Dios quizás lleno de poderío, que sabemos que así es, Señor, pero eres un Dios al cual nosotros, por insignificante que nos creamos, Señor, te importamos. Como un padre tiene cuidado de su hijo, Señor. Por eso hoy te decimos a ti, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, porque entendemos que eres nuestro Padre. No eres un Dios ajeno, odioso, como quizás no lo prestan, un Dios rencoroso. No eres un Dios que busca que nosotros fallemos para tú vengarte de nosotros. No eres así como nos lo muestran, Dios. Eres un Dios que como un padre corrige a su hijo, que como un padre consuela a su hijo, que como un padre da aliento a su hijo, que como un padre recompensa a su hijo, Señor. Y así lo entendemos, Señor, que eres nuestro Padre que está allí en los cielos. Santificado sea tu nombre, Señor. Y hoy pedimos que tu nombre sea santificado porque entendemos, Señor, que tú eres santo. Y mereces que todo el mundo reconozca tu santidad y tu poderío, Señor, amado y poderoso. Venga tu reino. Y esto no lo decimos con temor o por decir, Señor, sino que anhelamos como un novio espera a su novia, Señor, que tu reino venga a nosotros, Señor. Anhelamos, Señor, conocer tu reino, Señor. Entendemos que el cielo es muy diferente a la tierra, Señor. Y hoy queremos, Señor, entrar en un tiempo de intimidad contigo para poder decirte, Señor, venga tu reino, porque estamos preparados para ir contigo, Señor. Gracias, Padre Santo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y una vez más digo, Señor, entendemos que el cielo es diferente a la tierra. Y así como allí en el cielo, Señor, haces tu voluntad. Se te adora día tras día, Señor. No hay llanto, no hay sufrimiento, Señor. Ayúdanos aquí en la tierra, Señor, a hacer tu voluntad. Como si ya estuviésemos allí en el cielo, Señor. Ayúdanos a orar contigo. Ayúdanos a adorarte y alabarte, Señor. Ayúdanos a cantar himnos, Señor, Padre Santo, hacia ti, Padre, Reino poderoso. Porque, Señor, queremos que tal vez no en la tierra muchos lo entiendan, pero nosotros lo queremos entender y queremos hacer tu voluntad como se hace allí en el cielo, Padre hermoso y poderoso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Padre Santo. Y hoy oramos a ti por provisión. No lo hacemos, Señor, por avaricia o porque queramos llenar nuestras neveras, Señor, sino porque hoy entendemos que como tú eres nuestro Padre, eres tú quien trae provisión a nuestras vidas, Señor. Y el pan de cada día, dice, Señor, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no es porque queramos tener cantidades, Señor, de pan, sino que, Señor, entendemos que en ti viene la provisión. Y así como tenemos una comunión en ti hoy, la queremos tener mañana y pasado, y así todos los días. Y nos damos cuenta, Señor, que tú eres nuestro Dios proveedor. Eres tú, Señor Padre Santo, quien tiene preparado ese pan nuestro. Ya lo tienes preparado hoy.
el pan de cada día, Señor hermoso y poderoso. Y perdona nuestros pecados, Señor, porque entendemos que somos imperfectos y tal vez fallamos día tras día, Señor. Y no por repetir decimos perdónanos, Señor, sino con un corazón sincero, Dios, queremos decirte a ti, perdona, Dios, nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y así como tú nos perdonas, Dios, enséñanos a perdonar. Porque qué injusto sería simplemente recibir perdón y no ofrecer de ese perdón que tú nos das, Señor. Sino que, Señor, tú perdonas nuestras ofensas y nosotros perdonamos, Señor, a quienes nos ofenden, a quienes quizás nos hieren, a quienes quizás nos tratan mal, a quienes quizás han defraudado nuestra confianza, Señor. Quizás algún día lo hemos hecho así contigo y tú nos has perdonado. Y hoy nos enseñas, Señor, a perdonar a quienes nos ofenden, a quienes nos deben, Señor, hermoso y poderoso. Y no nos metas en tentación. Señor, tú más que nadie, como un padre conoce a su hijo, sabes que somos débiles en carne. Y día tras día en oración fortalecemos nuestro espíritu para que gobierne por encima de la carne. Y no nos permita, Señor, entrar en estas tentaciones. La tentación está allí siempre, Señor, y nosotros decidimos si tomarla o no tomarla. Y no nos permita, Señor, tomar la mala decisión de caer en tentación. Y más líbranos del mal, Señor, porque el mal está en el mundo. Y en estos tiempos nos damos cuenta que está más latente que nunca. Cada día el mal está más fuerte, dando así anuncio a tu regreso, Señor. Líbranos, Señor, del mal. Líbranos, Señor, porque nuestra fuerza proviene de ti, Señor. Y nosotros solos no podríamos, Señor, librarnos del mal, si no es con tu compañía, con tu poderío y con tu fuerza, Dios. Y amén, y amén. Y iglesia, así es como nos damos cuenta que el Señor Jesús quería enseñarnos a orar. Y la comunión que tenía el Señor Jesús la veían sus discípulos. Por eso, más que por otra cosa, ellos se sentían atraídos por la comunión que tenía nuestro Señor Jesús con Dios, con nuestro amado Dios. Y por eso, por encima de otra cosa que podamos pedirle, ellos le decían, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque queremos conocer ese lugar seguro. Queremos conocer ese lugar íntimo, Señor. Queremos aprender a tener esa comunión íntima con nuestro Padre. Y queremos, Señor, generar confianza en nuestro Dios y recibir de esa confianza que Él genera en nosotros para acercarnos no a orar. No importa el largo de nuestra oración, sino importa lo profundo de nuestra comunión. Muchas veces nuestra oración puede que dure 1 minuto, 20 segundos como esta. Pero lo que importa es lo profundo de nuestra comunión con Dios. Y es allí donde nos vamos a dar cuenta que sin saberlo se va a pasar 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas. Y vamos a entrar mucho más profundo en nuestro Señor. No simplemente con palabras, sino con una actitud del corazón y con temor y reverencia a nuestro Dios. Señor, no tenemos temor de acercarnos a ti, sino nos da más temor el tener una vida sin ti. Y este es el verdadero punto, iglesia. Jesús y la oración es este título. Y espero les haya llegado a su corazón esta palabra que el Señor nos da desde su corazón. Y es aprender a orar de una manera diferente. No tratando de impresionar a nadie, porque allí en ese lugar de intimidad no hay a quien impresionar. No querer mentir a nadie, porque allí en ese lugar de intimidad no hay a quien mentirle. No con el miedo de ocultar nuestros sentimientos, que si estamos tristes, que si estamos furiosos quizás, que si estamos tal vez temorosos de las situaciones. No es esconder todas estas cosas, porque por encima del enemigo que está escuchándonos, está nuestro Padre que está allí
generando confianza en nosotros y generando esa protección que un padre genera a un hijo. Nosotros como padres, yo que tengo a mi pequeña Gabriela, que hasta ahora va a cumplir su primer año, quisiera darle tantas cosas. Y ella está aprendiendo a dar sus pasitos, a ponerse de pie, a cogerse de las cosas. Y hay veces falla y se golpea y se tropieza. Y a mí como padre me duele y quisiera que no pasaran estas cosas. Así hace nuestro Señor con nosotros. Él quiere estar con nosotros, detrás, teniendo cuidado de nosotros cuando empecemos a dar cada uno de nuestros pasos en la vida. Y Él no quiere que tropecemos. Él quiere que busquemos nuestro lugar de intimidad, nuestro lugar seguro, que es Él, que es su manto, que es su protección. Así que iglesia, qué rápido se pasa este momento cuando es grato la compañía de nuestro Señor. Qué rápido se pasan estos momentos cuando es el Señor quien está hablando a nuestras vidas. Y de esto se trata, de entrar de un momento de comunión con el Señor y no nos damos cuenta del tiempo que pasa. No nos sentimos presionados de que debemos orar 20, 30 minutos. No nos sentimos presionados de que debemos estar 1 hora en un servicio, porque es el Señor quien hace el tiempo suyo y nos lleva en un momento de paz y de intimidad, confianza y temor con Él. Podemos respirar sin preocuparnos del qué va a pasar, porque nuestra única confianza, nuestra única preocupación es el vivir eternamente con Él. Iglesia, Dios les bendiga grandemente. Digámosle al Señor, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, amado Dios. Dios les bendiga grandemente. Qué hermoso que podamos elevar esta oración con nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestros padres. Y aquí veo a mi hermano Nicolás que ora porque su hijo Nicolás sea algún día un gran orador. No como yo, sino como Dios lo tiene preparado para él. Hermano Nicolás, algún día yo no era la persona que soy hoy en día. Y lo soy porque el Señor tiene compasión de cada uno de nosotros. Así que digámosle, Señor, para despedirnos ya. Señor, ¿y por qué no tomar esta oración de mi hermana Diana y decirle, Señor, yo quiero que mis hijos sean unos grandes oradores? Señor, yo quiero adoptar de ti, Señor, estas costumbres de orar, Señor, en los buenos y malos momentos y crear en ti nuestro lugar seguro, Señor. Y crear en ti, Señor, este lugar de comunión. Gracias, Padre Santo, como dice mi hermana Doris, gracias por tu misericordia, Dios. Porque a pesar de que la situación está terrible, Señor, y a pesar de que muchos de nosotros tengamos temor, Señor, tú eres misericordioso con nosotros, Señor. Tú eres misericordioso con nuestras vidas. Tú eres bueno, Señor. ¿Y quién hay bueno sino tú, Señor? Gracias, Padre Santo, por este momento de intimidad contigo, Señor. Gracias por esta mañana en tu programa del corazón de Dios a mi corazón. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Muchas veces no es la gran palabrería que elevamos a ti, Señor, sino es la actitud de nuestro corazón. Y hoy no tenemos más que agradecerte, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. 1 y 1000 veces gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga y nos seguimos viendo en las distintas actividades que tiene nuestra iglesia. Iglesia,
metámonos en intimidad con Dios, metámonos en comunión con Dios, porque nuestro lugar seguro está en Él. Dios los bendiga grandemente, los amo en el amor de Cristo y nos vemos en una próxima oportunidad con el favor de Dios. Dios los bendiga y nos vemos.